Mi esposo me llevó de viaje para pedirme perdón, pero el hotel ya estaba reservado a nombre de su amante. Y como descubrí después, no era la primera vez. La bata del hotel aún olía a perfume ajeno. En el minibar faltaban 2 copas. Y la recepcionista me llamó señora Salas antes de que él dijera mi nombre. Estaba colgada detrás de la puerta, con el cuello ligeramente vuelto, como si alguien más la hubiera usado hace poco. Me la puse solo para confirmar lo que ya temía. El olor no era mío. Era un perfume empolvado, floral, persistente. Nada que yo usara. Afuera, en la calle de adoquines, pasaba un coche antiguo a ritmo lento. Dentro, todo era silencio. Excepto por el silbido alegre de él desde el baño. La ducha corría como si estuviera limpiando algo más que el cuerpo. El minibar estaba entreabierto. 2 copas habían sido removidas de su sitio. Solo una seguía en la bandeja, solitaria. Las botellas estaban intactas, pero alguien había bebido con él antes. O sin él. Encendí la lámpara de la mesita de noche. La luz era cálida, pero no bastaba para calentarme las manos. Las tenía frías, como si el cuerpo se preparara para algo. O para evitarlo. Moví una de las cortinas con el dedo índice, solo lo justo para ver si alguien nos observaba desde afuera. Pensé en la recepcionista. Jovencita, impecable. Cuando llegamos, antes de que él dijera mi nombre, ella ya me había llamado señora Salas. Lo dijo con naturalidad, como quien repite algo que ha visto escrito muchas veces. Yo no me llamo Salas. Él lo notó. Me miró con una sonrisa incómoda y corrigió enseguida. Perdón, se equivocó. Es Clara Torres. Pero el gesto en los ojos de la chica dijo otra cosa. Una especie de microconfesión. El tipo de vergüenza que aparece cuando encubres a alguien. Empecé a caminar descalza por la alfombra, despacio. Cada paso me recordaba que estaba lejos de casa, lejos de cualquier lugar donde pudiera armar una escena sin consecuencias. Y, sobre todo, lejos de mí misma. No sentí rabia. No aún. Sentí ese tipo de desconcierto tibio que se instala justo antes del derrumbe. Como si la mente dijera, espera. Tal vez no sea lo que parece. Pero el cuerpo ya sabe. Me senté en el borde de la cama. Él seguía en la ducha. Cantaba una canción de Sabina. Una que yo solía odiar y él decía que era de adultos. ¡Qué ironía! En otro viaje, hace años, en Córdoba, entramos a una hostería sin reservas. El recepcionista preguntó si éramos pareja o matrimonio. Él dudó. Yo respondí. Somos lo que él no quiere nombrar. Esa noche dormimos abrazados, pero yo no dormí. La bata seguía oliendo a otra. Y yo, a nada. La hoja de confirmación de reserva seguía sobre el escritorio. Doblada. Yo no la abrí. No necesitaba más nombres. Ya tenía uno en la cabeza. Liliana Salas. Cerré la puerta del baño sin hacer ruido. Me tumbé en la cama, vestida. Dejé la bata sobre el respaldo de la silla. No lloré. Pero me ardían los ojos. Él se acercó con 2 copas de vino. El gesto ensayado, como si lo hubiera repetido antes. Me ofreció una con la sonrisa de siempre, esa que usaba cuando quería suavizar cualquier tensión sin nombrarla. Por nosotros, dijo, y alzó la suya. La mía quedó suspendida a medio camino. El vino era tinto, intenso. Como las manchas que no se quitan. Apreté los labios, asentí con la cabeza y brindé sin mirar. Nos sentamos junto a la chimenea. Él encendió el fuego con torpeza, como si no supiera bien cómo manejar la leña. Me habló del restaurante de la terraza, del menú degustación, del cielo estrellado que nos esperaba. Yo asentía, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. El calor de la chimenea apenas tocaba mis tobillos. Aún así, no me moví. Fingir tranquilidad se había vuelto una rutina. Como tantas otras cosas. Afuera, el ruido del tráfico nocturno era mínimo. Solo el ladrido lejano de un perro y el golpe de una ventana mal cerrada. Dentro, él hablaba.
De nosotros, de lo lejos que habíamos llegado, de todo lo que todavía podíamos recuperar. Sé que me porté mal, dijo. Pero esto es un nuevo comienzo. No respondí. Tomé un sorbo de vino. Quise creerle. Una parte de mí necesitaba hacerlo. A veces la esperanza no se alimenta de certezas, sino de miedo. Miedo a volver a empezar sola. Miedo a que el pasado haya sido un error completo. Pensé en las copas faltantes, en la bata con perfume ajeno. En el nombre dicho por error. Todo tenía explicación posible. Todo, si uno quería no mirar de frente. Cuando nos casamos, él escribió mi nombre en la arena durante la luna de miel. Clara, con letras grandes. El mar lo borró enseguida. Pero yo lo fotografié. Por si acaso. El vino bajaba lento por mi garganta. No sabía si era bueno o si yo había dejado de notar los matices. Él me miraba como quien busca señales. Yo solo daba respuestas automáticas. La copa en mi mano tembló apenas. La apoyé con cuidado sobre la mesa. La chimenea crepitó. Yo no. Encendí el televisor del hotel. Un programa de cocina. Volumen bajo. Imágenes sin sentido. Pero llenaban el espacio. Él se levantó, se acercó por detrás, me abrazó. Su barbilla tocó mi hombro. Gracias por darme esta oportunidad. Asentí. Nada más. Mis dedos apretaban el borde de la manta. Como si eso me anclara. A la mañana siguiente, él ya estaba vestido cuando salí del baño. Camisa planchada, zapatos relucientes. Desayuno pedido, bandeja impecable. No era su estilo. Nunca lo había sido. Pancakes para ti y como te gustan, dijo sin mirarme, sirviendo café con una precisión que me resultó ajena. Me senté al borde de la cama, observando cómo colocaba la mantequilla en el borde del plato, justo como yo solía hacerlo. Pero no con él. Era un detalle que solo alguien que me hubiera observado mucho podría imitar. O repetir. La mantequilla se derritió despacio, como si supiera que estaba fuera de lugar. Él hablaba del día, de una galería que podríamos visitar, de un paseo en tranvía. Y yo asentía. Cada frase suya era un intento de construir normalidad, pero sonaba como si la leyera de un papel. Tomé un sorbo de café. Más fuerte de lo habitual. Él nunca recordaba cómo me gustaba. Esta vez, sí. O alguien se lo había recordado por él. Dejé la taza en la mesita, sin terminarla. La habitación tenía un espejo de cuerpo entero, junto a la ventana. Me vi reflejada mientras me ponía los pendientes. No me reconocí. Era yo, pero con una expresión de fondo que nunca había tenido. Como si estuviera a la espera de una escena que no se rodó aún. Recordé un domingo cualquiera, años atrás. Estábamos en casa, él bajó tarde, con resaca, y al verme dijo, «Te ves rara con esa blusa». Era nueva. Me la había comprado con ilusión. No la volví a usar. Ahora decía lo contrario. Todo el tiempo. Estás preciosa. Siempre lo estás. Pero la frase no pesaba. No tenía raíz. La servilleta cayó de su regazo al suelo. No la recogió. Después del desayuno, quiso salir a caminar. Me ofreció su brazo, como en una película antigua. Dudé un segundo antes de tomarlo. Su piel estaba fría. En la calle me hablaba de colores, de arquitectura, de cosas que nunca le importaron. Notaba balcones floridos. Comentaba el estilo de los faroles. Todo eso me gustaba a mí. Ahora, también le gustaba a él. Demasiado. Demasiado perfecto. Demasiado medido. Demasiado tarde. Cuando volvimos al hotel, la bata seguía en la silla. La toqué sin querer al dejar mi bolso. El olor seguía ahí. Menos intenso, pero persistente. Y por primera vez, él la evitó con la mirada. Entramos a la habitación y él dejó el móvil boca abajo sobre la mesa. Un gesto minúsculo, pero lleno de ruido.
Nunca le había importado si su pantalla quedaba visible. Ahora sí. Yo me quité los zapatos lentamente, uno a uno, escuchando el sonido hueco que hacían al caer sobre la alfombra. El sol entraba por la ventana con una tibieza engañosa. Afuera era primavera. Dentro, otoño. Él se metió en el baño. Cerró la puerta sin pestillo. El agua empezó a correr de nuevo. La misma canción, otra vez. Silbada con la misma despreocupación falsa. Me senté junto al escritorio. Sobre él, el sobre de bienvenida del hotel. Lo abrí con cuidado, como si fuera algo frágil. Dentro, una tarjeta escrita a mano. Esperamos que su estancia sea tan inolvidable como la anterior. Gerencia. ¿La anterior? No era su primer vez aquí. Solo la mía. La bata volvió a colarse en mi campo de visión. La tomé entre las manos. Aún conservaba el aroma. Pero algo más me llamó la atención, una mancha pequeña, en el borde interior. Lápiz labial. Color vino. Yo usaba nude. Respiré hondo. Muy hondo. Me obligué a no pensar lo obvio. A no saltar a conclusiones. Pero la mente no era la que hablaba. Era el cuerpo. Recordé la primera vez que me mintió. Una cena, hace años. Llegó tarde, dijo que había tráfico. Pero tenía arena en los zapatos. Y vivimos en Madrid. A kilómetros del mar. Esa noche no discutí. Como ahora. Solo lo observé. Me dijo que estaba cansado. Que no quería hablar. Se durmió. Yo no. Hoy, la historia era la misma, con otros adornos. El espejo me devolvió una cara que no estaba en paz. El vino en la copa ya sabía a agua. Salió del baño con una toalla en la cintura. Me sonrió, confiado. ¿Vamos por una copa a la terraza? Asentí. Él volvió a dejar el móvil sobre la mesa. Esta vez, con la pantalla hacia abajo y un leve temblor en los dedos. Me puse los zapatos sin prisa. Observándolo. Y por primera vez, él desvió la mirada antes que yo. En la terraza, la brisa era suave y el cielo, perfecto. El tipo de tarde que exige sentirse feliz. Alrededor, parejas brindaban, turistas tomaban fotos, y el camarero sonreía como si no existieran días grises. Yo no hablaba. Sostenía la copa por el tallo, sin beber. Él hablaba más de lo habitual. Sobre vinos, sobre viajes futuros, sobre una posible escapada a Lisboa. Podríamos ir en otoño, dijo, sin mirarme. Cuando bajen los precios y no haya tanta gente. Yo asentí con una sonrisa lenta. Por dentro, una corriente diferente me arrastraba. Era como si mi cuerpo siguiera fingiendo, pero mi mente ya se hubiera ido. La copa tembló levemente entre mis dedos. Él no lo notó. Un grupo de músicos callejeros comenzó a tocar algo alegre. La melodía se mezclaba con el rumor de las conversaciones. Todo era armónico. Menos yo. Él sacó el móvil, escribió algo rápido y lo volvió a dejar boca abajo. Lo hizo con naturalidad forzada, como quien ya lo ha hecho demasiadas veces. Respiré hondo y forcé una frase. ¿Te pasa algo? Estás más pendiente del teléfono que de mí. Me miró, sorprendido. Exageradamente sorprendido. ¿Qué? No, para nada. Solo, trabajo. Es domingo. Ya sabes cómo son las cosas últimamente. Silencio. Recordé un invierno, en casa. Él se encerraba en el estudio por horas. Decía que necesitaba espacio para pensar. Pero una vez olvidó cerrar su sesión en el ordenador. Al pasar, vi un mensaje, ¿vendrás el viernes como prometiste? El nombre estaba borroso por el reflejo. Pero no olvidé la frase. No dije nada entonces. Como ahora. El sol comenzó a caer detrás de los tejados. Y con él, mi capacidad de fingir. Me levanté con la excusa de ir al baño.
Caminé despacio entre las mesas, sintiendo las miradas ajenas que no veían nada. Entré al interior del restaurante y me detuve frente a un espejo. Mi rostro estaba calmo. Demasiado calmo. Me apoyé contra el mármol del lavamanos y cerré los ojos. No quería llorar. No porque no doliera, sino porque hacerlo era confirmar que todo esto era real. Cuando volví a la mesa, él estaba hablando por teléfono, en voz baja. Me vio y colgó de inmediato. ¿Todo bien?, preguntó, como si de verdad no supiera. Asentí. Me senté. Tomé un sorbo de vino, por fin. Y supe, con una certeza dolorosa, que no me estaba volviendo loca. Solo estaba despertando. De vuelta en la habitación, él se quitó los zapatos con un suspiro exagerado y encendió la televisión. Un partido de fútbol. Volumen bajo. Miraba, pero no veía. Yo me senté en el sofá, con las piernas cruzadas y una manta sobre las rodillas. Observaba. No con rabia, no con ansiedad. Solo, con precisión. Cada detalle se volvía relevante. Su forma de colocar el reloj en la mesa. La manera en que evitaba dejar el móvil lejos. Cómo, al cambiar de canal, miraba de reojo si yo lo estaba observando. Lo estaba. Me puse de pie, sin decir nada, y fui hacia el armario. Buscaba mi chaqueta. Al abrirlo, una bolsa pequeña cayó al suelo. No era mía. Cosméticos de viaje. Uno de los envases tenía una etiqueta con iniciales, LS. La recogí, la guardé de nuevo. Cerré el armario con suavidad. Él no preguntó qué hacía. Yo tampoco dije nada. Nos habíamos convertido en eso, dos personas rodeadas de palabras no dichas. Una coreografía delicada, pero sin alma. Me senté frente a él. Mis ojos fijos en la pantalla. Mi mente, en otra parte. Recordé una conversación antigua, en el coche, volviendo de casa de sus padres. Me dijo, «Tú lo ves todo, Clara. A veces demasiado». Me reí entonces. Me pareció un halago. Ahora sonaba a advertencia. La televisión mostraba goles que no importaban. Yo solo quería silencio. En el escritorio, el sobre con la reserva seguía doblado. No lo había tocado desde que lo guardé. Pero pesaba. Como si gritara sin moverse. Él bostezó, se estiró. Se levantó y se acercó por detrás. ¿Estás bien?, asentí sin mirarlo. ¿Segura? Sí. La respuesta fue hueca. Y él lo notó. Lo notó, pero no insistió. Se fue a duchar otra vez. Ya era la tercera vez en menos de 24 horas. Nunca lo hacía tanto. Cerró la puerta. Encendió el agua. Mis ojos se clavaron en el vapor que comenzaba a escapar por la rendija. El espejo del armario devolvía la imagen de una mujer sentada con la espalda recta y las manos tensas sobre las rodillas. Una mujer que había empezado a ver. Al día siguiente, bajé sola al desayuno. Él dijo que necesitaba atender una llamada. La excusa fue tan rápida que ni siquiera sonó ensayada. Solo inevitable. La sala del comedor era pequeña, con mesas de madera clara y ventanales que dejaban pasar la luz sin filtros. Pedí café y pan con tomate. Me senté junto a la ventana, observando cómo la ciudad comenzaba su rutina. Él llegó 20 minutos después. Sonreía, pero tenía el cuello rojo. Como cuando uno se ha afeitado con prisa. O se ha vestido en otra parte. ¿Mucho sin mí?, preguntó, dándome un beso en la mejilla. No respondí. Él se sentó, pidió lo de siempre. Y mientras hablaba de planes para la tarde, yo noté que su camisa estaba al revés. Apenas perceptible, el bolsillo interno quedaba fuera, mal disimulado bajo el chaleco. No dije nada. Pero una línea invisible se trazó en mi mente. Terminamos de desayunar y salimos a caminar. Fuimos al mercado de artesanías. Él me ofreció una pulsera. Dijo que le recordaba a mí. Era de cobre, con un pequeño dije en forma de llave.
Llaves como las de nuestra casa, dijo. Yo no respondí. Observé el dije con atención. En la parte posterior, grabadas con láser, unas iniciales, LS. Él no se dio cuenta. O fingió no hacerlo. Es bonita, dije, devolviéndola a su mano. Recordé un sábado cualquiera, hace un año. Él me trajo un ramo de tulipanes. Nunca me habían gustado. Pero me dijo que los había comprado porque sí. Esa vez también noté algo raro, la tarjeta tenía un nombre tachado. No el mío. El mercado estaba lleno de voces, pero yo solo escuchaba mi silencio. Y el sonido del metal cuando la pulsera volvió a la bandeja. Volvimos al hotel. En la recepción, pedí una copia de la factura preliminar. Él se distrajo mirando postales. La recepcionista, otra distinta, me entregó el papel con rapidez. 2 noches. 2 personas. Una tarjeta registrada, Liliana Salas. Sentí que todo se detenía un segundo. El sonido, la luz, incluso el aire. Tomé el papel, lo doblé con precisión quirúrgica y lo guardé en el bolsillo interior de mi bolso. Cuando salimos, él me ofreció el brazo otra vez. Lo tomé. Pero ya no era por afecto. Era por estrategia. Volvimos al hotel a media tarde. Él subió primero, dijo que necesitaba ducharse. Yo me quedé en el vestíbulo, fingiendo revisar postales. En realidad, esperaba a que el ascensor cerrara para caminar hacia el mostrador. Disculpe, dije al recepcionista. ¿Podría indicarme desde cuándo está activa esta reserva? El joven tecleó con amabilidad automática. Desde el miércoles. Aunque fue hecha con antelación. Varias visitas en el historial. ¿Varias? Sí, esta es la tercera estancia de este huésped este año. Sonreí. Agradecí. Y regresé al ascensor con los nudillos cerrados. En la habitación, él se estaba secando el cabello con una toalla. Me besó la frente y me preguntó si quería cenar temprano. Dije que sí, con voz suave. No sospechó nada. Esa noche, mientras él dormía con la respiración pesada y el brazo sobre mi cintura, yo deslicé la mano hasta su móvil. Tenía el código aún grabado en la memoria. 4 números. Los mismos que usa para todo. No encontré mensajes, pero sí fotos. Algunas del hotel. De la misma habitación. De la terraza. Tomadas semanas atrás. Una en particular, la bata del hotel en una silla, con una copa medio vacía al fondo. Una pierna cruzada. Un pie con esmalte rojo. Yo no uso rojo. Tomé una captura. Me la envié a mí misma por correo oculto. Luego borré el registro del envío. Cada movimiento calculado, silencioso. Guardé el móvil. Me giré con cuidado. Y cerré los ojos. No dormí. Recordé a mi amiga Belén, abogada de familia. Siempre me decía, cuando dudes, documenta. No para atacar. Para no dudar nunca más. Al día siguiente, inventé una excusa para salir sola. Dije que quería visitar una librería. Él se ofreció a acompañarme. Insistí en que necesitaba espacio. Caminé por las calles con un café en mano y el peso de las pruebas en el bolso. Entré a un locutorio. Imprimí las capturas. También la factura. 3 copias. Una para mí. Una para Belén. Una sin destino claro aún. En la pantalla de mi móvil, el correo enviado tenía un asunto simple, y tú decías que imaginaba cosas. La impresora hacía un ruido seco, constante. Como un tambor que marcaba el inicio de algo. Volví al hotel con una bolsa de papel que solo tenía libros. Entre ellos, los papeles doblados. Él me esperaba con una sonrisa y un vino blanco frío. ¿Qué compraste? Historias, dije. Y lo miré con calma. Historias, sí. Pero esta vez, mías. La noche era templada. Cenamos en un restaurante pequeño, en una esquina con faroles tenues y manteles blancos.
Él pidió risotto. Yo, sopa. Apenas lo probé. Habló de futuro. De reformas en casa. De un viaje al norte para ver nieve, como si fuéramos una pareja de recién casados. Yo lo escuchaba con una expresión suave. No fingida, solo ensayada. Cuando trajo el postre, pidió 2 cucharas. Él sabía que no me gustaba el dulce, pero insistió. Para probar. Solo un poco, dijo. Tomé la cuchara y hundí apenas la punta. Nada más. Después del café, caminamos de vuelta al hotel. Me tomó de la mano. La apretó fuerte, como si temiera que soltara. Yo no solté. Aún no. Al llegar a la habitación, fue al baño. Su móvil vibró en la mesa. 3 veces. Me acerqué sin tocarlo. Solo miré. El nombre en la pantalla era escueto, L. La vibración se detuvo. Luego, un mensaje más. Sin nombre esta vez. Solo el contenido, lo olvidaste en mi neceser. Avísame si vuelves por él. Él salió del baño silbando. Al verme cerca del teléfono, sonrió como un niño sorprendido robando galletas. ¿Otra vez curioseando? Dijo, medio en broma. Estaba vibrando. Me distrajo, contesté. Tomó el móvil con naturalidad. Lo puso en silencio. Nada más. Pero ya no lo volvió a dejar boca abajo. Esta vez, lo guardó en el bolsillo trasero de su pantalón. Me senté en la cama. Crucé las piernas. Observé cómo se movía por la habitación. Cómo evitaba el espejo. Cómo dejó la camisa colgada en una silla, bien doblada. En la etiqueta interna, vi otra inicial bordada a mano, LS. Recordé aquel domingo en que me dijo que tenía que trabajar. Que iría a un retiro de 3 días, para desconectar del ruido. Volvió con ojeras, sí. Pero también con otro aroma en la ropa. Uno que no reconocí. Hasta ahora. El aire acondicionado zumbaba suave, como un murmullo cómplice. Y yo sentía que las paredes ya no eran de este viaje, sino de un teatro viejo. Él se metió en la cama. Me ofreció su brazo. Me acurruqué, lentamente. Lo suficiente para que pensara que todo seguía igual. Pero esa noche, dormí con los ojos abiertos. Y al amanecer, ya tenía todo listo para que él no supiera cuánto había cambiado. El desayuno fue silencioso. Esta vez, no hubo sonrisas forzadas ni referencias a paseos futuros. Él hojeaba el periódico del hotel como si le importara. Yo untaba mantequilla en una tostada sin hambre. La bandeja entre nosotros parecía una frontera. Cuando subimos, él encendió la televisión sin preguntar. Un documental de historia. Ni lo miraba. Solo necesitaba ruido. Me acerqué al escritorio. Saqué una hoja del bolso. La dejé frente a él. Una de las copias impresas. La foto de la bata. El mensaje del móvil. La factura con el nombre de Liliana Salas. No dije nada. Él bajó el volumen de la tele. La miró. La volvió a mirar. Luego me miró a mí. «¿Puedo explicarlo?», dijo, con la voz grave. Demasiado tranquila. Asentí. Pero no quería explicaciones. Quería que se escuchara a sí mismo intentando armar una mentira que ya no se sostenía. Fue antes, dijo. Antes de esto. Antes de nosotros retomar las cosas. Esto no es un reinicio. Esto es una repetición. Él apretó los labios. Su mirada buscaba grietas en la mía. No las encontró. Ella no significa nada, agregó. Lo suficiente como para traerla aquí. Más de una vez. Guardó silencio. Se pasó la mano por el rostro, como si así pudiera borrar la escena. Recordé cuando me llevó por primera vez a ese mismo restaurante donde ahora hacíamos silencio. Me dijo, nunca había traído a nadie aquí. Mentía desde el inicio. Solo que yo elegí no saberlo.
El televisor mostraba imágenes de un castillo en ruinas. No supe si era ironía o destino. Él se levantó. Caminó por la habitación con pasos largos, erráticos. Luego se detuvo frente a mí. ¿Y qué quieres que haga ahora? ¿Que me arrastre? ¿Que diga que fui un imbécil? No. Solo que no finjas que te sorprende. Guardó silencio. Sabías que en algún momento te iba a alcanzar. Él se dejó caer en la silla, exhalando con fuerza. Ya no había pose. Solo un hombre frente a sus restos. No sabía que dolería así, murmuró. Yo sí. Recogí las otras 2 copias. Las guardé. Y al cerrar el sobre, supe que lo que venía después ya no era suyo. Era mío. Guardé el sobre en mi bolso con un gesto preciso, casi ceremonioso. Él me observaba desde la silla, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Por primera vez en mucho tiempo, no intentaba controlar el silencio. Lo aceptaba. Me puse de pie y abrí la cortina. El sol se filtró con suavidad. Afuera, la ciudad seguía. Inmune. Ajenamente feliz. No voy a gritar, dije, sin girarme. No hace falta. Él no respondió. No necesito que me expliques con quién, ni desde cuándo, ni por qué. Porque nada de eso importa ya. Escuché cómo se levantaba. Sus pasos lentos. El crujido de la madera bajo sus pies. Clara, empezó. No, interrumpí. Escúchame tú por una vez. Yo vine aquí para entender si todavía había algo. Algo entre nosotros. Algo real. Y lo encontré. Pero no es lo que esperabas. Me giré. Su rostro estaba desencajado, pero no derrotado. Aún buscaba un ángulo, una oportunidad. Encontré lo que me hacía falta, continué. Duda. Confirmación. Y después de eso, paz. Él se acercó un paso. Solo uno. ¿Qué significa eso? Que ya no voy a volver a callarme por miedo. Ni a justificar ausencias. Ni a disculpar el desinterés como estrés. ¿Te vas? Asentí. Recordé la primera vez que nos separamos unas horas por una discusión. Yo esperé su mensaje durante toda la noche. Él tardó 2 días en volver. Entonces creí que eso era fuerza. Hoy sé que era indiferencia. No quiero que esto termine así, dijo. No con frialdad. No con este juicio. No es un juicio, es un cierre. Saqué la llave de la habitación del bolso. La dejé sobre la mesa, junto al sobre. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier palabra. Como un telón que cae sin aplausos. Él se acercó, pero no me tocó. ¿Y si te prometo que puedo cambiar? Ya lo hiciste. Muchas veces. El problema es que siempre vuelves a ser tú. Cogí mi maleta, que ya estaba lista desde la noche anterior. Sin dramatismo. Solo con firmeza. Él me miró con ojos húmedos, pero no lloró. Clara. No. No digas mi nombre como si aún te perteneciera. Abrí la puerta. Y salí. El sonido del ascensor bajando fue lo único que me acompañó durante esos primeros segundos. La maleta rodaba a mi lado, con ese golpeteo leve sobre las baldosas del pasillo. Afuera, el aire era más fresco de lo esperado. Como si el mundo respirara por mí. Caminé hasta la plaza sin destino fijo. Me senté en una banca de hierro forjado, junto a un rosal en flor. La ciudad seguía con su rutina, gente entrando a cafés, niños corriendo con globos, una pareja tomándose fotos frente a una fuente. Me permití no hacer nada. No revisar el móvil. No mirar atrás. Solo estar. Respirar. Recordé cómo, al principio, él solía decirme que yo era su centro. Que sin mí todo se desordenaba. Pero lo cierto es que yo fui ordenando sola lo que él no supo sostener. El sol me tocaba los brazos y no me quemaba.
Más tarde, volví al hotel solo para recoger los papeles de la recepción. El sobre con la factura sellada. Lo pedí con una sonrisa breve. La recepcionista me lo entregó sin preguntas. Solo una mirada rápida, como quien ya sabe lo que ocurrió. Al volver a la habitación, él ya no estaba. Había dejado el control remoto sobre la cama, la tele encendida, y el mismo silencio suspendido en el aire. Sobre la mesa, una nota escrita a mano. No sé si me odias, o si solo ya no estoy. Perdóname si puedes. Pero sobre todo, libérate si debes. La leí 2 veces. Luego la doblé, sin decisión clara sobre qué hacer con ella. La cama estaba hecha, pero el aire seguía tibio. Como si aún respirara él en esa habitación. No lloré. Tampoco sentí triunfo. Solo un espacio nuevo donde antes había tensión. Me duché despacio. Con agua muy caliente. Lavé mi pelo con el champú del hotel. Lo sequé sin prisa. Me puse ropa limpia y ligera. Elegí cada movimiento como si fuera un ritual de despedida. A las 5, bajé con la maleta. Dejé la llave en el mostrador. ¿Todo bien, señora Torres?, preguntó el recepcionista. Asentí. Perfectamente. Salí a la calle con pasos suaves. El taxi ya esperaba. Subí sin mirar atrás. El conductor me preguntó si quería música. Le pedí que no. A veces, el silencio es la canción más sincera. La ciudad a la que volví no era distinta. Pero yo sí. Las aceras eran las mismas, los semáforos seguían igual de mal sincronizados, y el olor a pan de la taona de la esquina seguía marcando las mañanas. Solo que ahora lo notaba todo más. Volví al piso en el que no vivíamos desde hacía meses. Aquel que nunca terminamos de decorar. Las cajas seguían donde las dejamos. Algunas aún cerradas. Como si ya supiera que no valía la pena abrirlas. Lo primero que hice fue colgar una cortina nueva. Blanca. Ligera. De esas que se mueven con solo respirar. La anterior, gris y pesada, la tiré sin mirar 2 veces. Dormí sola en una cama donde al fin cabía el silencio. En el buzón había cartas suyas. Las últimas, con fechas recientes. Palabras escritas con tinta rápida. No te pido que vuelvas, solo que me recuerdes con menos rabia. Las leí una noche, con un té frío en la mano. Las guardé en una caja. No por apego. Por memoria. Empecé a caminar más. Cada tarde, por el parque donde nunca fuimos juntos. Allí vi a un hombre mayor leer en voz alta para su nieta. A una mujer cantar sola con auriculares. Me sentaba en la misma banca, siempre. Como una forma de decir, aquí estoy, sigo. Una tarde, Belén me llamó. ¿Estás bien? Estoy, le dije. No era lo mismo, pero bastaba. Ella rió. Sabía lo que quería decir. Recordé cuando me preguntó, hace un año, si alguna vez había tenido un día solo para mí. Uno completo, sin deberle presencia a nadie. No supe qué responder. Ahora sí. El sol caía lento sobre los tejados rojos. Y por primera vez, no corría para alcanzar nada. Empecé a llevar un diario. No para registrar el dolor, sino para no olvidar lo que aprendía. Escribía frases sueltas. Sensaciones. Nombres que ya no dolían. Una de esas noches, escribí. A veces no hace falta cerrar una puerta. Basta con no volver a abrirla. Sonreí al releerla. Era simple. Pero era verdad. Lo que más me sorprende no es cómo terminó todo. Es lo mucho que toleré sin darme cuenta. O sin querer darme cuenta. Ahora, cuando camino por las calles donde solíamos ir juntos, no siento rabia. Siento una extraña forma de distancia. Como si los recuerdos hubieran sido prestados por alguien más. Como si yo también me los estuviera contando desde fuera. Una vez creí que amar era resistir. Sostener. Ceder. Pero nadie me enseñó que también se puede amar en la renuncia.
En dejar de aferrarse. En el silencio con el que uno dice, hasta aquí. Una tarde volví al hotel. No entré. Caminé por la acera de enfrente, solo para ver si algo había cambiado. Era igual. El toldo color burdeos, las jardineras con geranios, y esa recepción de luz tenue. Me quedé unos minutos allí, observando. Nadie salió. Nadie me reconoció. Y eso fue un alivio. Recordé la primera vez que lo vi dormido. La forma en que su boca se entreabría apenas, como si soñara palabras. Pensé que podía quedarme allí para siempre. Pensé muchas cosas. Y ahora, solo recuerdo que fue un pensamiento. No una promesa. Volví a casa caminando despacio. Al pasar por una tienda de objetos antiguos, vi una pulsera de cobre con un dije en forma de llave. Me detuve. Entré. La tomé entre las manos. Era idéntica a la que me ofreció aquella vez en el mercado. Pero esta vez no tenía iniciales. La compré. No como símbolo de nada. Solo como forma de decir, ahora sí la elijo yo. En casa, la colgué en la repisa, junto a una planta que recién empezaba a florecer. Y me sorprendí regándola con cuidado, como si de verdad creyera que algo puede crecer sin miedo. No hay odio. Ni rencor. Solo la certeza de que estuve. De que lo intenté. Y de que ahora me toca a mí. A mí sola. Y eso también es amor. Esa mañana abrí el cajón del escritorio, buscando algo que no sabía nombrar. Entre papeles sueltos y sobres sin abrir, encontré la carta. La suya. La última. No la había leído. Estaba cerrada, con su letra en la parte frontal, para cuando duela menos. La sostuve unos segundos. La llevé conmigo hasta la ventana. La luz de las 11 caía oblicua sobre el suelo, haciendo brillar el polvo suspendido en el aire. Pensé en abrirla. En darle espacio a esa última palabra que no llegó a tiempo. Pero no lo hice. Caminé hasta la repisa, donde descansaba la pulsera. La toqué con los dedos. Estaba tibia. Como si guardara un poco de mi calor. Tomé la carta, la metí dentro de una caja de madera. Cerré con calma. No con tristeza. Solo con decisión. Luego fui a la cocina. Puse agua a calentar. El vapor llenó el aire con aroma a jengibre y limón. Me senté en la mesa con mi taza entre las manos. Afuera, el mundo seguía su curso. En la radio, una voz hablaba de libros olvidados. En la acera, una niña arrastraba una mochila con ruedas. Todo era ordinario. Y en esa sencillez, algo se había completado. Recordé una frase que él solía decirme cuando las cosas iban bien. Lo importante es que siempre volvamos. Yo no volví. Y fue lo mejor que hice. Me levanté, tomé la caja con la carta adentro y la guardé en el altillo del armario. No como un tesoro. Como testigo. Cerré la puerta. Me puse los zapatos. Y salí. Sin llaves. Sin peso. Solo con lo justo. Y por primera vez en mucho tiempo, sin mirar hacia atrás.